dicen que el aleteo de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. Esto, queridos amigos, hace referencia al curioso fenómeno conocido como el efecto mariposa, una teoría postulada por Edward Lorenz, por la cual, digamos, se cree que pequeños fenómenos o acciones que aparentemente no están relacionados entre sí pueden causar grandes devastaciones. Algunos ejemplos prácticos que podríamos usar para considerarlo algo real es el asesinato del archiduque Francisco Fernando por parte de Gavrilo Princip, hecho que desencadenó en la Primera Guerra Mundial y se debió principalmente a un pequeño error en el cambio de ruta. Otro ejemplo, que es el que vamos a comentar, hace referencia a cierto personaje, protagonista sin duda de la primera mitad del siglo XX, con un característico bigote, llamado Adolf y apellidado Hitler. Y es que algunas fuentes aseguran que una decisión a principio de la década de 1900 afectó al por entonces joven Adolf y que, se cree, fue caldo de cultivo para modificar su personalidad y llegar a gobernar Alemania y ser uno de los causantes tanto de la Segunda Guerra Mundial como de millones de muertos. Haciendo un pequeño y rápido, muy rápido resumen de su vida, para entrar en contexto principalmente, Adolf Hitler nació en 1889 en una familia de clase media. Se cree que sus padres eran primos y, según él mismo, durante su infancia, era golpeado frecuentemente por su padre. Años más tarde, le dijo a su secretaria lo siguiente: «Tomé la decisión de no llorar nunca más cuando me azotaba mi padre. Unos pocos días después, tuve la oportunidad de poner a prueba mi voluntad. Mi madre, asustada, se escondió enfrente de la puerta. En cuanto a mí, conté silenciosamente los golpes del palo que azotaba mi trasero». El joven Hitler fue un buen estudiante en primaria, pero en sexto, en su primer año de secundaria, tuvo que repetir curso. Sus profesores decían que no tenía ganas de trabajar. En Mein Kampf, su libro, concluyó que su bajo desempeño era una especie de rebelión contra su padre, que quería que él siguiera una carrera como agente de aduanas. Sin embargo, él aspiraba a ser algo más, concretamente, a convertirse en pintor. Esto se sostiene aún más por la posterior descripción de Hitler de él mismo como un artista incomprendido. De hecho, en 1904, con 16 años, abandonó la escuela con solo la asignatura de dibujo aprobada. Pues bien, aquí es donde entra en juego nuestro efecto mariposa. Durante 3 años, Adolf deambulaba por las calles de Linz sin buscar trabajo, tan solo pintarrajeando su cuaderno como buen nini, y, la verdad, hay que admitir que sus obras no estaban nada mal, o al menos para alguien como yo, incapaz de salir del típico garabato. Pues bien, años después, afirmaría que esos fueron los mejores años de su vida. Poco después viajó a Viena para cumplir su sueño de hacerse pintor. Llegó a la Academia de Bellas Artes y se presentó a la prueba de admisión, convencidísimo de su talento. Sin embargo, las cosas no fueron como tenía planeado, ya que el joven artista no fue admitido, porque las autoridades vieron en su trabajo una falta de técnica grave y una falta de talento para las exigencias de esa época. A pesar de esto, le recomendaron regresar el año siguiente con una técnica algo más depurada, y él volvió. Pero los resultados fueron incluso peores. Es más, se le llegó a prohibir presentarse otra vez al examen de acceso, aunque el rector se apiadó de él y, viendo sus dibujos en los que abundaban los edificios y escaseaban las personas, le aconsejó intentarlo en el campo de la arquitectura, aunque claro, teniendo en cuenta que no se había ni siquiera graduado de la escuela y era algo obligatorio, parecía que su futuro pintaba mal.
el pobre de Adolfo, destrozado, decidió quedarse en Viena para evitarse la humillación de volver a su casa con el rabo entre las piernas, aunque la ciudad era para él una repugnante Babilonia de razas. Era consciente de que era uno de los lugares más culturalmente activos de Europa y, evidentemente, no iba a renunciar a su ambición artística por la opinión de unos judíos. Esto fue dicho por él mismo, ya que, según parece, el futuro dictador estaba convencido de que fue un profesor judío el que había rechazado sus obras, y años más tarde, durante la ocupación militar de Austria, él mismo ordenó personalmente el asesinato de varios miembros de la academia por las SS. El joven vivía prácticamente en la indigencia, y su única fuente de ingresos provenía de trabajos como barrer la nieve, cargar maletas en la estación de tren o la construcción. Comía en comedores sociales y a veces se veía obligado a dormir en la calle. Pero, a pesar de todo, nunca dejó de pintar, convencido de que quizás algún día conocería a un artista que podía ayudarlo en su carrera, y por eso frecuentaba cafés de artista, pero nunca acabó de destacar. Se estima que en esos años realizó más de 1000 dibujos, pinturas y acuarelas para la comunidad judía de Viena, en los sectores más pobres de la ciudad. Poco a poco su suerte parecía ir mejorando, y llegó a poder mantenerse una temporada exclusivamente pintando cuadros y postales de la ciudad. Pese a todo, su antisemitismo iba creciendo, y años después, reconoció que fue en esta ciudad donde su odio a los judíos comenzó a fraguarse. Se han hecho diversas interpretaciones psicológicas a raíz de los cuadros, aunque, hay que decir, sin demasiado sustento científico, ya que para tener una prueba fidedigna de este tipo, se necesita entrevistar a la persona directamente. Pero algunas de las conclusiones fueron que se deducen sus diversas depravaciones sexuales, su orientación masoquista y sus diversos desvaríos mentales. Años después, con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, Hitler se presentó como voluntario, luchó en el frente occidental y dibujó algunas cosas para el periódico del ejército, incluidas varias caricaturas. Tras la derrota de Alemania, su odio visceral que había gestado en sus años en Viena se manifestó en un profundo antisemitismo. Cuando regresó a Múnich y vio a su país sumido en el caos y la miseria que la recién creada República de Weimar intentaba controlar, un día dio un discurso y dejó a todos con la boca abierta. Parecía que, como pintor no, pero era un excelente orador, y en cuestión de semanas, cada vez había más muchedumbre para escucharlo. En ese momento, Hitler decidió que el arte ya no era una prioridad, sino la política. Y es aquí donde se le fue un poco la pinza. En 1919 se afilió al Partido Obrero Alemán y asumió su liderazgo 2 años después. En 1923 intentó tomar el poder mediante un golpe de estado fallido, por el que fue condenado a 5 años de prisión. Durante su estancia en la cárcel, redactó la primera parte de su libro Mi lucha. 8 meses después fue liberado y obtuvo mucho apoyo popular mediante la exaltación del nacionalismo alemán, el antisemitismo y el anticomunismo. En enero de 1933, fue nombrado canciller imperial y tras la muerte del presidente Paul von Hindenburg, se autoproclamó líder y canciller imperial, asumiendo el mando supremo del Estado germano y transformando la República de Weimar en el Tercer Reich. Además, gobernó con un partido único, basado en el totalitarismo, la autocracia y la ideología nazi. Su objetivo era establecer un nuevo orden, basado en la absoluta hegemonía de la Alemania nazi en el continente europeo. Promovió el rearme de Alemania y el 1 de septiembre de 1939 invadió Polonia, iniciando así la Segunda Guerra Mundial y violando el Tratado de Versalles de 1919, que establecía las condiciones de la paz tras la Primera Guerra Mundial.
por motivos raciales, Hitler causó la muerte de 17 millones de personas, incluyendo una cifra en torno a 6 millones de judíos. Además, fue partidario de una política ultranacionalista y racista, así como de una política de discriminación y exterminio que afectó a diversos grupos étnicos, políticos y sociales, como las poblaciones eslavas, gitanos, testigos de Jehová, opositores políticos, miembros de la masonería, prisioneros de guerra, discapacitados físicos y mentales, y un largo etcétera. Finalmente, en los últimos días de la guerra, Hitler, desgastado por las derrotas y en condiciones físicas y psíquicas cada vez más precarias, se negó a entregar las armas y siguió resistiendo. Finalmente, Berlín fue rodeada por el Ejército Rojo, haciendo que se quitara la vida junto a su pareja, Eva Braun, con la que se había casado el día anterior. Posteriormente, sus cadáveres fueron quemados y enterrados en el patio de la Cancillería. Como último dato curioso, y que quizás también cuente como efecto mariposa, se dice que en 1894, un sacerdote católico relató que salvó a un niño de 4 años de origen austrohúngaro de morir ahogado en el río Passau. Ese niño tenía un nombre: Adolf Hitler. En fin, queridos amigos, pareciera que la historia la escriben esos pequeños acontecimientos que acaban marcando la historia. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran rechazado en la Academia de Artes? ¿Quién sabe? ¿Tú qué crees? ¿Crees en el efecto mariposa? Yo, personalmente, creo que las cosas están destinadas a ocurrir de una manera y que nadie puede impedirlo. Espero que te haya gustado. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.